Es interesante lo que ha sucedido porque recordemos varias características. Una es que las Fuerzas Armadas están encargadas de la defensa de la soberanía del país, son obedientes y no deliberantes. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque al parecer se ha entrado a un camino muy delgado entre lo que establece la Constitución de la República y las actuaciones del jefe del Estado Mayor Conjunto. Realmente consideramos que él debe dedicarse a las funciones que ya le establece la Constitución, la Ley de las Fuerzas Armadas, y no es conveniente que las Fuerzas Armadas opinen sobre temas que son eminentemente políticos, que van encaminados hacia el quehacer del Poder Ejecutivo y otras instituciones como el Congreso Nacional, y en tal medida creo que lo único que podemos pedir es prudencia y que más bien ellos se deberían de preocupar en este momento por un discurso encaminado a que van a garantizar que las próximas elecciones van a ser libres, transparentes en el país. ¿Qué impacto puede tener el respaldo público por parte de las Fuerzas Armadas a la Ley de Justicia Tributaria cuando tendrían que tener un papel imparcial y neutral? Esos son temas en los cuales no debe entrar las Fuerzas Armadas porque son temas eminentemente políticos, son del campo del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, por ser el promotor del proyecto de ley, de tal manera que no es conveniente hacerlo porque puede dar a pensar que puedan haber una percepción por la sociedad de que las Fuerzas Armadas están tomando un cierto tipo de parcialismo en estos temas de políticas públicas en el país. De tal manera que ojalá se reoriente las Fuerzas Armadas y se den cuenta que ese no es su papel dentro del estamento constitucional y reivindiquen ese camino porque las Fuerzas Armadas siempre hemos confiado en ellas como un ente encargado de defender la soberanía nacional interna y externamente. Entonces de tal manera creo que ese desacierto puede las Fuerzas Armadas reencaminarse nuevamente por el rumbo correcto que le manda la Constitución y su ley. ¿Todo esto podría de alguna manera afectar a las Fuerzas Armadas, tomando en cuenta que, como lo mencioné recientemente, deberían ser una institución completamente ajena al tema político? Por supuesto, definitivamente. La percepción en la ciudadanía da a pensar que las Fuerzas Armadas podrían estar parcializadas con los sectores de gobierno y eso no es bueno, no es correcto. Recordemos que las Fuerzas Armadas ha sido una de las instituciones que ha tenido siempre un perfil alto y una gran cantidad de percepción positiva por parte de la población, pero este tipo de acciones no abona a tener una certeza de que las Fuerzas Armadas van a tener un papel imparcial y transparente, sobre todo en las próximas elecciones, de tal manera que nosotros solo esperaríamos que haya prudencia, que reivindiquen ese principio fundamental hacia dónde están dirigidos y que no volvamos a ver estos exabruptos por parte de las Fuerzas Armadas.